De nuevo. Bien, hermanos, abra su Biblia en Hechos capítulo 15. Estamos en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Poco a poco hemos avanzado. Y el capítulo 15 es lo que los teólogos llaman el primer concilio de la iglesia. La primera reunión de los cristianos de ese tiempo. Y era para resolver una cuestión doctrinal, una cuestión teológica. Hay una polémica, hay un debate y un enfrentamiento. Entonces vamos a introducirnos a este tema y antes de hacerlo nos vamos a encomendar al Señor. Amén. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, pedimos y rogamos, Señor, que bendiga esta exposición de su palabra en Hechos capítulo 15. Que nuestros corazones, Señor, guiados por el Espíritu Santo, puedan ser llenos, Señor, del deseo de aprender de usted, Señor, esta parte de la historia de la iglesia, sacar las enseñanzas que usted nos proporciona en este pasaje. Gracias, Señor. Quedamos en sus manos y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, a medida que la predicación del Evangelio se expande entre los pueblos gentiles, en aquel tiempo, surgen oposiciones, ya dijimos eso la otra vez, problemas, ataques a los predicadores y misioneros, y ataques a la predicación misma, al contenido de la predicación. Y este ataque a la predicación del Evangelio, al contenido del Evangelio, siempre se ha suscitado desde el interior del cristianismo, desde dentro de la iglesia. El primer ataque doctrinal dentro de la naciente iglesia del siglo I fue de los judíos, que con toda sinceridad y buena voluntad trataban de judaizar el Evangelio, agregarle cosas judías, porque Cristo era judío. Bueno, después vamos a ver eso. ¿Qué apareció después? A los pocos años surge el gnosticismo, que declara que Cristo vino en espíritu y no en carne, porque la materia es mala, entonces Cristo es santo y no pudo haber venido en cuerpo. Después apareció el arrianismo, que son los ¿cómo se llama? Los abuelos de los testigos de Jehová. ¿Qué decía Arrio? Enseñaba que Jesús fue una creación especial, no es Dios. Después surgen las divisiones de la iglesia por la romanización de la iglesia, es decir, la iglesia cristiana se transformó en religión del Estado romano y después la iglesia cristiana se hace el Estado romano, produciéndose un cambio en las doctrinas bíblicas y asumiendo como cristiana creencias y ritos, supersticiones paganas. Después de esto cayó la Reforma, que fue de Martín Lutero, un sacerdote. Reforma protestante que recuperó el evangelio bíblico del tenebroso catolicismo romano. Después apareció el deísmo, que enseñaba que Dios creó todo, pero Dios no interviene en la vida de las personas. Después se cuestionó la validez de la Biblia, negando la inspiración divina de ella, sino que es la historia y visión de los judíos de ese tiempo sobre Dios y Jesús. Por tanto, el hombre moderno debe interpretar la Biblia a Dios y a Cristo según las necesidades de este tiempo moderno y posmoderno. De modo que hoy Dios es solo amor, no culpa a los homosexuales, da prosperidad, riqueza y salud, y al que piensa positivo, que sería la fe, y a los que no tienen fe, no piensan positivo, les produce pobreza y enfermedades. Todas estas falsas enseñanzas que atacan el Evangelio y a la Biblia desde dentro tienen un solo propósito, más allá de la buena voluntad o la sinceridad de las personas,
de hacer perder el poder de salvación del Evangelio, transformar a Cristo en un ídolo y al cristianismo en una religión de salvación por obras humanas como cualquier religión pagana. Capítulo 15 del libro de los Hechos. La Iglesia enfrenta su primera batalla por la defensa de la fe cristiana. Título: una doctrina judaizante. Y vamos a estar aquí en el capítulo 15 y vamos a ver versículos 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí hay un agregado a la doctrina. Cristo nunca dijo que los que creen en mí tienen que circuncidarse, tienen que respetar toda la ley de Moisés, tienen que respetar todas las fiestas, tienen que practicar esto. No. Crean en mí. Venid a mí todos los cansados y agobiados, yo los haré descansar, etc. Entonces hay un problema doctrinal, después hay un debate. Como Pablo, versículo 2, Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, fue un peleón. ¿Ah? ¿Se imaginan ustedes, no sé, como MacArthur contra Benny Hinn? ¿Cómo se tratarían? Miguel Núñez los trató mal una vez. ¿Y qué dijeron ellos? Quisiera tener la metralleta del Espíritu Santo. O sea, ese era el nivel teológico de Benny Hinn. Pero entiéndase que fue un debate muy duro dentro de la iglesia, porque esta gente eran creyentes, los que venían con la doctrina que había que circuncidarse y respetar toda la ley de Moisés. Entonces, si se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Y vamos a Jerusalén a conversar. Entonces, no había otra solución. Había que abrir un debate y ponerse de acuerdo. Y después, versículos 4 y 5, ¿cómo fueron ellos a Jerusalén? Y eso es interesante porque dice: y llegados, el 3, leo el 3, y ellos pues, habiendo sido encaminados, ¿qué significa ser encaminado? Significa que les dieron dinero y alimento para el viaje. Eso significa ser encaminado. Habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo en todos los hermanos. ¿Qué iban haciendo ellos? Este era un equipo. Ellos iban predicando y visitando a los hermanos de la iglesia de Fenicia. Eran iglesias gentiles que también habían judíos y les decían: vamos a Jerusalén porque hay este problema. Pero pasando por tal lugar, predicamos y se convirtió, y todo, gloria a Dios, gloria a Dios. El gozo de los hermanos, el gozo de la salvación, el gozo de ver las almas creciendo en Cristo. Y después el 4 y 5. ¿Qué es lo que hicieron? Llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Qué contaron? Mire, yo hice este milagro entre los gentiles. Porque hay que entender que los judíos no podían comprender por qué se le iba a predicar el evangelio a los gentiles, si ellos eran el pueblo elegido. Entonces se enojaron. Entonces, pero ellos, ¿qué contaron? Pablo y Bernabé, los que la acompañaban. Las manifestaciones de Dios milagrosas. ¿Cuándo? Cuando los gentiles se convertían, cuando venían. Y cuando, acuérdense que Pablo y Bernabé ya habían hecho el primer viaje misionero. Así que ellos podían contar toda esta maravilla de Dios, la conversión de los gentiles, el amor a Dios, a Cristo que tenían los gentiles. Entonces, en el 5, pero algunos
y fueron contradichos. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos eran intransigentes. Si no se hacen eso, ellos no son salvos. Entonces, ¿qué se habían convertido a Cristo? Cristo no es suficiente, entonces. Y se hace la reunión de ancianos, versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Es decir, se reunió los líderes. ¿Ya? Ahí había encontrado a toda la iglesia de Jerusalén y todos los que existían. Pero ahora había una reunión ya de debate, de conversar el tema. Y después dice, versículo 7, después de mucha discusión, tiene que haber sido una buena discusión. ¿Cuántos días? No dice. O semanas, o horas, no lo dice. Pero fue mucha discusión. Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está hablando de cuando, a ver, veamos, Hechos 10, 34, 35. Vamos a ver un poquito atrás. Hechos 10, 34, 35. ¿Qué dice? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Exactamente. ¿Qué está hablando acá el apóstol Pedro? Ese momento, cuando él fue a la casa de Cornelio, enviado por el Espíritu Santo. Y ahí él entendió que el Evangelio tenía que ser predicado también a los gentiles. Entonces él da testimonio ahí. Yo fui mandado. ¿A qué? Que los gentiles oyeran el Evangelio por mí. Y yo estuve en la casa de Cornelio y toda su familia, todos romanos, y se convirtieron y hablaron en lengua como nosotros al inicio en Jerusalén. Entonces nadie podía negar que los gentiles eran salvos y que Dios estaba obrando en medio de los gentiles. Entonces, y además, versículos del 9 al 11, ¿qué dice? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Se fija? Había entendido perfectamente el apóstol Pedro. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fíjese, ellos eran doctores de la ley. Los judíos eran doctores de la ley. Todos los judíos en masa eran seguidores de la ley, aprendían la ley y creían que eran salvos por la ley. Pero aquí está reconociendo Pedro algo importante, que ese era un yugo que ni nuestros padres, porque violaron la ley cuántas veces, muchas veces, ni nosotros pudimos llevar, porque se la ponemos a los gentiles. Es como decir que todo creyente, para que sea creyente, tiene que bautizarse. Pero yo no me puedo bautizar porque me hace mal el agua. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si ni ellos pudieron sostener, evitar, violar la ley, y se la ponen a los gentiles. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio que parte en ellos? Que la ley salva. Y ahí es donde estaban equivocados, eso lo vamos a ver después.
Entonces dice judíos y gentiles, como dice el versículo 11, antes creemos por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Por gracia, por fe, judíos y gentiles son salvos. Entonces, este era el nudo del debate, la ley. Si los gentiles que creían en Cristo tenían que practicar la ley, hacer los ritos, los días de reposo, los días de fiesta, etc. Hacer todo lo que hacía la religión judaica para ser salvo. Ahora, el cristianismo desecha la ley mosaica, se debe practicar parte de la ley, toda la ley, ¿no? O nosotros nos olvidamos de la ley y tenemos solo a Cristo. Ese es un tema de debate dentro del cristianismo. ¿La ley es importante? Sí, para el cristiano, pero tampoco podemos desecharla y decir la gracia, la fe, vivimos como queremos, que la ley es un yugo, así que estamos libres de la ley, somos libres en la gracia y en la fe en Cristo. Eso no. En el tiempo del apóstol Pablo y también hoy día hay una tendencia a judaizar la fe en Cristo. A veces se le da prioridad a la ley mosaica. Y hay algunos ejemplos. Por ejemplo, declarar que solo en la lengua hebrea está la palabra de Dios. Las traducciones son espurias, las traducciones han tergiversado la palabra. Solo en hebreo, al igual que los católicos, solo en latín, lengua sagrada. Y además, algunos hacen enjuague en lenguas hebreas, Yoshua, y se mandan más. Y es la única frase que se saben de memoria. Y salen vestidos de judíos. Salen vestidos de judíos hablando en eso, y Yoshua, y aquí y allá. Y en realidad, ¿qué son? Son idólatras. Idólatras de los símbolos judíos. Y no entienden el rol de la ley. Entonces ellos se refieren siempre a la ley. Cristo, el gran rabino, nunca dijo que había que, ¿cuánto se llama? Que no practicar la ley. ¿De dónde lo sacan? No sé. Pero hay mucho de eso. Y hay incluso dentro del cristianismo se usa mucho el Antiguo Testamento, porque se produce una especie de admiración que raya en la idolatría de los judíos. Cuando el Antiguo Testamento es importantísimo, porque ahí está contenido el Nuevo Testamento. Pero toda nuestra doctrina, ¿dónde está? En el Nuevo Testamento. Y podemos entender nuestra doctrina que viene del Antiguo Testamento. Nuestra doctrina, ¿cómo se llama? Es una persona, Cristo, que viene de un pueblo, de una tribu, de una familia. Que Dios programó eso. Y se asumen las promesas judías como para mí o para la iglesia. Porque las promesas de los judíos, ¿cuál era? Tierra, riqueza, seguridad, multiplicación del pueblo judío. Pero se olvidan de una parte. Que Dios iba a bendecirlos en abundancia si eran obedientes a la ley. Pero si eran desobedientes a la ley, que había juicio, hambre, invasión, enfermedad, muerte. Entonces esa parte nunca la dice. No, porque es un Dios cruel. Entonces hoy día también hay una forma de judaizar el cristianismo. Entonces,
Otros se van al otro extremo, declaran que, visto que, como decía, ¿no?, que en Cristo tenemos libertad, porque la gracia, por fe, nos da la libertad, somos libres de la ley, por lo tanto podemos vivir como nos da la gana. Aquí es importante entender tres cosas: el rol de la ley mosaica, el propósito de la ley y la vigencia de la ley. Esto nos concierne a nosotros, los cristianos. Veamos Romanos 3:20. Ya. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es? El rol de la ley. El rol de la ley es el conocimiento del pecado. Que cada individuo que conoce la ley tome conciencia de su pecaminosidad. Veamos otro versículo, Romanos 7, 12, 14. ¿12:14? Sí. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Lo que está diciendo es, cuando yo conozco la ley, tomo conciencia de mi profunda pecaminosidad. ¿Cuáles son los mandamientos de la ley? Adorarás, no adorarás, no te harás figura, no. Son 10 mandamientos. En una semana, ¿hay alguien que lo haya cumplido todo? Ya. Siempre estamos violando uno, o mentimos, o codiciamos, o adoramos, deseamos cosas y hacemos aparte a Dios. Lo hacemos todos los días y a cada rato. Entonces, cuando la ley me dice, tú tienes que vivir así, y yo me doy cuenta de que eso no lo puedo hacer, yo tengo que humillarme y decirle, Señor, reconozco que soy pecador. ¿Por qué? Porque la ley es el estándar santo de Dios. La ley es el estándar santo de la ley. Y el hombre natural no puede alcanzar ese estándar y tiene que tomar conciencia de esa impotencia. Por eso el apóstol Pablo dice, la ley es santa, pero yo soy pecador. Entonces ese es el rol de la ley. Entonces este estándar de la ley santa nos revela la impotencia y pecaminosidad del ser humano. Y revela cuándo el ser humano no puede cumplir toda la ley, los 10 mandamientos, porque en un solo instante. Porque cuando está cumpliendo uno, está violando 3 o 4 más. Es así. Entonces, veamos Gálatas 5:3. Gálatas 5:3. Amén. Ya.
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Exactamente. Si usted en un punto de la ley dice, yo voy a obedecer este punto de la ley, está obligado a obedecer toda la ley. Si usted dice, yo voy a guardar el sábado, usted está obligado a guardar toda la ley, incluso la ritual. Entonces, ¿cuántos se llaman los sabatistas? Claro, que es una revelación que le dio la profeta que tiene ley, y lo justifican bíblicamente con Génesis, que Dios descansó el séptimo día. Bueno, allá ellos. Pero a mí la Biblia me dice que si tú en un punto quieres respetar la ley, estás obligado a respetarla toda. Porque si en un punto la violas, has violado toda la ley. Entonces estos caballeros, estos señores, tendrían que tener un templo, hacer sacrificios, los días de expiación, y tener todos los 10 mandamientos, no solo el sábado, todos los mandamientos, aplicarlos a su vida y enseñarlos a sus niños. Pero no. Entonces, la ley, si la ley nos salva, es porque nos pone bajo juicio. Ese es el propósito de la ley, saber que estamos bajo juicio por nuestra pecaminosidad. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Gálatas 3, 23 o 26. Ya. Gálatas 3. Gálatas 3, 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, de que fuésemos justificados por la fe. Exactamente. ¿Cuál era el propósito? Señalar a Cristo. El ayo, esto usa la figura del ayo en la familia noble, que está encargado de supervisar la educación del hijo, llevarlo a la escuela, supervisar que haga sus tareas, a la escuela de danza, a la escuela de música, a la escuela de arte, todo ocupado de supervisar eso. Entonces la ley, ¿qué es lo que era? Supervisar a los seres humanos que conocen la ley para en su impotencia reconozcan la salvación en Cristo. Que solo en Cristo pueden ser salvos. Y los judíos en la promesa del Mesías. Ese era el propósito de la ley. Que ellos reconocieran su pecaminosidad y en la promesa del Mesías estaba la salvación. Entonces, ese era el propósito de la ley. Entonces, ¿por qué los judíos que vivían para la ley, por la ley, no llegaron a Cristo? Más encima lo crucificaron. Hay una razón. Romanos 10, del 2 al 4. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Exactamente. ¿Qué sucedió con los judíos? A la ley le agregaron una serie de otras reglas para el cumplimiento de la ley, porque partían del principio que la ley salva. Entonces, eso creó una situación de justicia
por decirlo así, salvación por obra. Yo cumplo la ley, soy salvo. Salvación por obra. Mientras más justo soy, más debo cumplir la ley. Y cumplo más la ley, soy más justo. ¿No? El justo en el Antiguo Testamento es el que sabe que es pecaminoso, que no puede cumplir la ley y espera en la promesa del Mesías. Ese es el justo. No es que cumplía la ley, porque no podía cumplirla. Siempre fallaba en uno. Entonces, ellos fallaron. Entonces, ¿cuál es el rol de la ley hoy día? O después de la venida de Cristo. Veamos Romanos 8:4. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Repítalo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Exactamente. ¿Para qué? La justicia, la rectitud moral, la santidad de la ley, no los ritos, porque Cristo los cumplió. ¿Cuál es el rito máximo del judaísmo? Sacrificio. Sacrificio por la expiación del pecado. El sacrificio para la reconciliación con Dios. Y eso lo había cumplido Cristo. Entonces, ¿qué queda? La justicia de la ley. Porque la ley es el estándar santo de Dios. Y en Cristo se nos da poder para cumplir esa ley. La santidad de la ley. Cuando dice, honra padre y madre, no codiciarás a la mujer de tu compadre, etc. Tenemos un poder espiritual el cristiano tiene un poder espiritual que puede cumplir con esos mandamientos, sí. En Cristo sí. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Eso es lo primero que debemos entender. Porque cuando él fue acusado de que venía a abrogar la ley por su enseñanza, él dijo, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a cumplirla. ¿Cuál es la señal que cumplió la ley? Déjenme mostrarles Juan 8:46. Cuando es interpelado por los judíos y él le dice a los judíos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Es un buen desafío ese, ¿eh? ¿Sabe lo que le está diciendo? ¿Quién de ustedes me redarguye que yo violé la ley? ¿Cuál fue la respuesta? Silencio. Es una señal de que él cumplió la ley y no podía ser acusado de que estaba violando la ley. Entonces eso habla de qué? Él cumplió la ley, pero con nosotros. Todo el que cree en Cristo ha cumplido la ley. Y además me capacita para poder vivir según la santidad de la ley. Porque Cristo cumplió la santidad de la ley. Porque Cristo es santo. Amén. Entonces el modelo, ¿cuál es? Cristo, no la ley. Se invierte la cosa. Y si como hay una exigencia de santidad justificada, yo no puedo vivir como me da la gana. La gracia es para salvación y santificación. La gracia no es para vivir como a mí me da la gana. Porque si es así, yo soy pecador, siempre pecador. ¿No? Bien. Entonces, Juan 1:29. Veamos. Aquí está, el cumplimiento, digamos, de la ley ritual. ¿Qué dice? El El siguiente siguiente día
vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, él no solo lo tapa, él lo quita. ¿Entiendes? Entonces, la operación, ¿no?, de eliminar el pecado es mucho más profunda en Cristo, ¿no?, que los sacrificios de animales. Entonces, siendo santo, impecable, fue a la cruz cargando el pecado del mundo para que Dios los castigara en él, satisfaciendo la ira santa de Dios, para que el pecador pueda ser perdonado por Dios por la fe en el pago de Cristo, que es su muerte. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, y por él cumplimos la ley y somos llamados a vivir en santidad con el poder del Espíritu Santo. En el entendimiento del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, agregar la ley al evangelio de la fe en Cristo es destruir el evangelio, hacerlo inútil en su propósito de salvar pecadores arrepentidos. Claro, porque si Cristo cumplió la ley, yo tengo que obedecer a Cristo, no la ley. Porque en Cristo yo tengo el poder, no solo se me atribuye el cumplimiento de la ley, sino también se me da el poder para vivir según la santidad de la ley. No el rito. Eso lo cumplió Cristo. No tengo que hacer manda, no tengo que ir de rodillas hasta el santuario y recorrer kilómetros. No tengo que hacer eso. Sino depositar toda mi fe en mi vida en Cristo. Volvamos a Hechos, versículo 2. Vimos el primer discurso y el problema que está planteado. El primer discurso fue el de Pedro. Y hay un segundo discurso que está mencionado en el versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahí seguramente contaron con más detalle todo lo que había sido su primer viaje misionero. Y seguramente muchas otras experiencias que no están registradas aquí. Porque ellos se dedicaron a predicarle al evangelio desde que se formó y que fueron llevados a la iglesia de Antioquía de Siria. Y después viene el tercer discurso, que es de Jacobo, Santiago. Este Santiago es el medio hermano de Cristo. Era uno de los líderes, tal vez el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Entonces dice, 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Déjeme detenerme un momento aquí. ¿Cuál es el propósito de Dios para revelarse a los gentiles y la iglesia es mandada a predicar a los gentiles? En ese tiempo la iglesia judía. Tomar pueblo para sí. Y de predicar a toda criatura, y por todo el mundo y predicar a toda criatura, judíos y gentiles. ¿Qué está haciendo Dios? Es lo que dice acá Jacob. Dios está tomando pueblo entre los gentiles para sí mismo. No está tomando pueblo para gobernar el mundo, para que se metan en política, para que se hagan ricos y conquisten el mundo y así yo poder irme tranquilo a gobernar con esta gente. No es el reino. Él está tomando pueblo para sí. Para la gloria de Cristo. Entonces dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, y ahí cita a Amós. Cita a Amós, y creo que es, si que no me acuerdo. Bueno, acá está.
Amós 9, 11, 12, que es un pasaje que habla de que todos los pueblos, los gentiles, llegarán a adorar al Señor en el nuevo templo. Pero está hablando del milenio. Está hablando del milenio. Si alguien lo tiene, bueno, lo podemos leer acá, está mismo. Después de esto, ¿de qué? Del juicio. Volveré, ratificaré el tabernáculo de David, que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, es decir, los no judíos, busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. De los tiempos antiguos que está hablando de que todos los hombres van a llegar a adorar a Dios. Entonces, por ejemplo, Génesis 12:3. Ahí hay una muestra. Sí, Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldicieren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las etnias de la tierra. Eso sería los clanes de la tierra. Hay otras traducciones que dicen las naciones de la tierra. Sí, en la promesa del Mesías, judíos y gentiles van a ser bendecidos. Se va a revelar a ellos y muchos judíos y gentiles van a ser salvos. Gentiles de todas las razas, de todas las lenguas. Desde los más chiquititos hasta los más grandes, en fin. Por Cristo, judíos y gentiles son salvos. No existe otra persona u otro medio para que los pecadores, sean judíos o gentiles, se arrepienten y salven de la condenación del pecado. Por lo tanto, aquí viene la conclusión del discurso de Santiago. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué significa que no se inquieten? No les pongan tropiezo. No les pongan tropiezo. Porque decir que si no eres salvo, si no aplicas la ley y todos los ritos judíos, era un tropiezo. Entonces le dice, y esa es la primera resolución del concilio de Jerusalén. Y el 20, se le pide algo a los gentiles. Se le piden 3 cosas. ¿Cuáles son? Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Cuando habla de contaminación de los ídolos, se hace referencia a 2 cosas. A la adoración a los ídolos y comer carne, y este era el punto, que había sido consagrada a los ídolos. Porque la carne consagrada a los ídolos, el mercado era más barato. Entonces, como los cristianos nunca andan con el billete grueso, desde tiempo antiguo, comprar la carne más barata. Pero si veía un hermano judío, cristiano, si sabía que esa carne había sido consagrada a un ídolo, se quebraba la fe de este hermano. Entonces le dice, no se contaminen, les pedimos esto. Lo segundo, ¿qué dice? Fornicación. ¿Y a qué se refiere? Es más que el adulterio. Se trata de las orgías que se hacían en los templos y fuera de los templos para adorar dioses paganos. Las orgías sexuales que comenzaban con hablar en lengua, bebían o se drogaban y terminaban en orgías sexuales. Y esa era una forma de adoración de las religiones antiguas.
Y a veces los cristianos, a veces parece que un poco verán caían en la tentación de volver a su. Entonces, por favor, no lo hagan. Les pedimos eso. Y la tercera. La tercera se refiere a carne de ahogado y comer sangre. Aquí el problema es la sangre. Cuando dice, está en Levítico, cuando dice, y no comerás la sangre del animal, no sangrarás. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida y la muerte. Y la sangre era una ofrenda para Dios, de cualquier animal que tú cazaras. Entonces el animal tenía que desangrarse. ¿Por qué? Porque los paganos, los que no eran judíos, cuando cazaban un animal, lo primero que hacían era tomar un sorbo de sangre y dedicarlo a sus dioses. Entonces, todo el Antiguo Testamento dice, no comerás animal con sangre, porque en la sangre está la vida. Por su sangre fuimos limpiados. eso. Entonces, tú no debes hacer eso. Porque la sangre es vida y eso es de Dios. Entonces, como había esta costumbre pagana, dijeron, estas tres cosas les pedimos que no hagan. ¿Por qué? Porque dificultaban la comunión entre judíos y gentiles. Porque ya había muchas iglesias, no muchas. Por ejemplo, la iglesia de Roma estaba compuesta de judíos y gentiles. La iglesia de Corinto, la iglesia, tal vez habían judíos. Estaban siendo minoría, pero había. Entonces, si esas cosas que repugnaban y era una cuestión de principio de los judíos, ¿podemos no hacerla a los gentiles? Claro que no. Si el tema es la fe en Cristo. Entonces yo a mi hermano no lo voy a quebrantar su fe, no lo voy a ofender, practicando las cosas que a él le repugnan. Es un buen principio. Un buen principio, es decir, si uno que dice que sabe mucha Biblia y ve al hermano ahí que se tropieza con las palabras, ya, hermano, ya es fácil, ¿no? Tiene que armarse de paciencia y ayudar al hermano. Es decir, no, y guiarlo, no dársela de sabiondo. O hacer algo. Por ejemplo, si yo sé que un pastor o un líder de vez en cuando se toma un vaso de vino, pero si se hace un almuerzo en la iglesia, si toma el vaso de vino, el hermano nuevo quiere decir, pastor curadito, está pegando, está normal. ¿Se fijan? O pueden venir hermanos que vienen de experiencias de alcoholismo, que luchan con eso. Entonces, si un líder dice, pero esto no es pecado, no, pero quebranta la fe de mi hermano, y por amor a él, no lo voy a hacer. Ese era el principio que pedía Jacob a la iglesia judía en relación a la iglesia gentil en relación a los judíos. ¿No? Entonces, conclusión. La ley mosaica, que es el estándar de la santidad de Dios, es cumplida por Cristo, revelando su completa santidad. Y esa santidad de la ley cumplida por Cristo se atribuye al que pone su fe en Cristo. ¿Se entiende? Esto es no. Esto es no entiendo nada. La ley, ya. La ley mosaica, que es el estándar de la santidad de Dios, es cumplida por Cristo, revelando su completa santidad. Y esa santidad de la ley cumplida por Cristo se atribuye o se imputa
al que pone su fe en Cristo. Amén. Es decir, al cristiano se le atribuye el cumplimiento de la ley mosaica y por la fe en Cristo se le da al creyente el poder del Espíritu Santo para que viva según la santidad de la ley que se nos ha sido atribuida por la sola fe. Ese es el rol de la ley, la vigencia de la ley. La vigencia de la ley está subordinada a la obra que hizo Cristo. Cristo cumplió la ley por nosotros. La gracia de Dios por Cristo es para salvación y santificación del pecador. La gracia de Dios no es para vivir como me da la gana. El que cree que la gracia es para pecar, confunde la gracia de Dios con el derecho a pecar. Tanto estamos en la gracia. Y eso es ser pecador, siempre pecador, como decía. Hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a conocer es el Evangelio. Conozca el Evangelio y todas sus implicaciones. Estudie la Biblia. Porque por ese Evangelio usted está aquí. Por este Evangelio usted invoca a Cristo. Cuando no conocemos el Evangelio, no entendemos las implicaciones de lo que nos ha sido dado y de dónde nos ha sacado el Señor. Este no es un simple boleto para el tren que tiene la última estación que se llama Cielo. No, esto es mucho más que eso. No es vivir 3 o 4 mandamientos. Es conocer, experimentar, relacionarse con Cristo. Eso es, hermano. Entonces, cuando yo estoy en ese proceso de comunión, estoy conociendo su palabra, en fin, crece mi amor por Cristo. Dentro de los evangélicos hay mucha religión. Hablan de Cristo, conocen algunos versículos, obedecen algunas cosas, pero es una religión. No están profundizando esta relación con Cristo. Muchas veces no se entiende, porque cada vez que yo quiero servir al Señor, me pasa algo. Bueno, ese es un clásico. ¿Por qué? Porque hay alguien que está luchando contra nosotros. Y hay una carne que es rebelde todavía. Amén. Y tenemos que someterla, pero no por nuestra fuerza. Es imposible. Entonces lo podemos someter como conociendo a Cristo, obedeciendo a Cristo. En la obediencia está la bendición y la experiencia del conocimiento de Dios, de lo que Dios me dice en la Escritura. Si yo puedo conocer todos los mandamientos de Cristo, pero no obedezco ninguno, no estoy conociendo a Cristo. Pero cuando yo lo obedezco, ahí experimento la comunión de Cristo. Porque el Señor dijo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que les da la gana a ustedes, ¿no? No. Si hacéis lo que yo os mando. Ahí está. Entonces, ¿y qué otra cosa? Se adquiere nos ayuda a examinar nuestra vida cristiana. Nos ponemos más autocríticos, es una palabra muy antigua. ¿Por qué? Porque somos sensibles al pecado. Y comenzamos a profundizar y a ver cuán profunda es nuestra pecaminosidad y nuestra mayor dependencia de Cristo. Entonces me permite discernir el pecado en mí y a mi alrededor. Entonces cuando yo tengo esa experiencia, yo puedo identificar claramente cuando un evangelio es falso, cuando un evangelio están explicándolo correctamente. Porque mucha gente, porque conoce 3 o 4 frases del evangelio, pero llega uno, les cuenta un cuento y van todos detrás de él. Porque no conocen el evangelio. Y si no conoce el evangelio, no conoce a Cristo. Conocer, digo, de comunión. Saben de Cristo, pero no hay comunión con Cristo.
Y en estos tiempos, hermanos, hay mucha presión sobre la iglesia, de mucha doctrina falsa. Y si los cristianos, hombres y mujeres, no están leyendo la Biblia, conociendo cada día más a Cristo y el Evangelio, la buena nueva, todo lo que implica, todo lo que promete, todo de donde me sacó, si todo eso, podemos caer fácilmente. Si no nos creamos que porque tenemos sana doctrina aquí, somos los campeones que nunca van a caer, no. Si no estamos atentos, es muy fácil caer, hermano. La carne nos hace una mala jugada y andamos por ahí, por Egipto, ligerito, aunque sea viviendo. Entonces, hermanos, conocer el Evangelio es más que es tener la comunión con Cristo. Y eso me va a dar el entendimiento de la Escritura y del rol de la ley, etcétera, y yo puedo explicarlo. Que anda mucha gente ahí votándose a judío, cuando el apellido que tiene es Catrileo. Entonces, hermanos, eso es. El debate al interior de la iglesia ha existido desde el principio y va a seguir existiendo hasta que la iglesia sea sacada de la tierra. Las falsas doctrinas, las herejías dentro de la iglesia, un momento lo van a hacer más fuerte, otro menos fuerte, pero siempre van a estar presentes. Este es un tiempo que está muy fuerte. Realmente. Hay mucha gente, masas de gente, que de la silla de la iglesia se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no conocieron esto, el Evangelio, ni tampoco obedecieron, ni experimentaron por obediencia las bondades, las misericordias y las cosas maravillosas que Cristo nos da. Bueno, para terminar, yo quiero leerles Gálatas 1. Gálatas 1, versículos 6 al 9. Dice, escribe el apóstol Pablo, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieran pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, un mormón, os anunciare, porque el ángel del mormón era, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, significa sea maldito. Eso es juicio. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay mucho anatema. ¿Amén? Amén. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, darte las gracias, Señor, no solo por este pasaje, por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, por aquellos cristianos que fueron fieles hasta la muerte por el evangelio de salvación, Señor. Expusieron a sus enemigos de fuera y de dentro de la iglesia. Combatieron porque esta fe, este evangelio nos llegara hasta nosotros, de generación en generación.